buenas noches a todos, doctores. Mi nombre, como bien comentó Carlos, es Omar Amador. Soy médico aquí también en Clínica Pronatal. Aquí trabajo con el doctor y alumno también del diplomado. Como comentó, me toca impartir a mí el tema el día de hoy de eh, el internista en reproducción asistida. Traté de ser un poco general, ya que indagar bastante en cada tema que debemos de visualizar, pues sería bastante extenso, ¿no? Entonces, vamos a abordar el tema de un modo en el cual pues sea generalizado y pues obviamente tratando de descartar todo lo que nuestras pacientes, en este caso que desean un embarazo, descartar toda patología y todo proceso el cual pues está bloqueando esa necesidad que tienen nuestras pacientes. Voy a... ¿Me pueden- Interrumpiendo un poquito ahorita al doctor, yo soy la doctora González, soy internista y trabajo con el doctor Luján desde hace algunos años y esto es importante porque independientemente de que actualmente como médicos cada quien hacemos nuestras especialidades, siempre es importante en el tema que ustedes están abordando y para el cual se están preparando que vean y que aborden al paciente de forma integral. Y pues la medicina interna se encarga de esto, ¿no? De hacer la... Muchas veces hay patologías dentro de la medicina interna que evitan que el paciente llegue al objetivo del embarazo, que es al final su especialidad. Entonces es importante desde la historia clínica hacer una buena semiología, porque mucho de lo que podemos ir rescatando es cómo volvemos a reinterrogar a los pacientes, no solamente desde el punto de vista ginecobstétrico. Entonces, le cedo la palabra al doctor y si me lo va permitiendo, haré algunos apuntes. Levantaré mi manita antes para no interrumpir el flow de la presentación. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, claro que sí. La doctora me dio algunos temas que debo de indagar, bueno, que se deben de abordar siempre con este tipo de pacientes que nosotros manejamos. Obviamente, ginecología, biología de la reproducción y pues la medicina interna, ¿no? Que es nuestra mejor amiga en este tipo de situaciones. Charlie, ¿crees que me puedas dar la oportunidad de compartir mi imagen? Ya, Margarita. Ajá, listo. Listo, Omar. Listo, gracias, Charlie. Ok. Bueno, pues como les comentaba, el tema el día de hoy es el internista en reproducción asistida. Estamos en el diplomado de Introducción a la Medicina en la Reproducción Humana. Bueno, como dato cultural, pues desde tiempos atrás el humano ha necesitado o ha tenido la necesidad de reproducirse. En muchas ocasiones, pues nunca se logró. No fue hasta 1776 en Londres, hasta que el cirujano John Hunter tomó el semen de un paciente que tenía problemas en el pene de tipo hipospadia, el cual pues no permitía una eyaculación directamente y propia al fondo de la vagina, sino que pues por el orificio extra que tenía, por la hipospadia, pues no se lograba. Entonces lo que él hizo fue tomar el semen e introducirlo a vagina así de forma ciegas, logrando un embarazo, ¿no? En la esposa del paciente. Eso nada más como dato cultural e histórico, ¿no? Desde ese tiempo que se busca ese tipo de situaciones. Para nosotros poder abordar a una paciente que tiene la necesidad de reproducir, de tener un embarazo sano, pues la paciente debe de estar en total equilibrio, ¿no? Si queremos un embarazo lo más sano posible. Entonces, pues la salud, según la OMS, pues es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y pues no, o no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo anoto porque muchas de nuestras pacientes, pues
como comentó ahorita la doctora Erika, pues tienen alguna comorbilidad o tienen alguna situación la cual su cuerpo pues no está en total homeostasis. Entonces, por más simple o sencillo que pudiera llegar a ser el tratamiento de cualquier otra situación que no sea directamente la reproducción, puede ser un gran cambio para lograr en sí un embarazo sano y obviamente llegar a un embarazo a término, ¿no? Que es también lo importante. Algunas de las causas principales de infertilidad se pueden dividir en factores hormonales, factores ováricos, problemas del útero, daños en las trompas de falopio, afecciones embrionarias o trastornos genéticos, entre otras cosas, ¿no? Entre los factores anovulatorios, pues existe la insuficiencia ovárica primaria, el síndrome de ovario poliquístico. Ahorita vamos a ir indagando un poquito en cada uno de ellos y cada una de estas entidades, pues cómo afecta en el sistema de la mujer, ¿no? Principalmente. Obviamente el hombre pues también tiene un factor importante, pero pues definitivamente nos vamos a orientar un poquito más en lo que es la mujer, ¿no? Pues otro de los factores anovulatorios, que son el 40% de las personas que tienen infertilidad primaria, es también el envejecimiento. Trastornos endocrinos como la enfermedad tiroidea, problemas en hipotálamo, problemas del ciclo menstrual a cualquier nivel del eje, ¿no? Tanto hipotálamo, hipófisis, ovario y hasta endometrio, ¿no? Que es donde abarca todo este tipo de, eje. Entre los factores ambientales, pues es el estilo de vida, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el peso, la ingesta de cafeína, pues obviamente todo esto en los hábitos diarios o actuales o previos que esta paciente tiene, pues también perjudican o pueden perjudicar el lograr un embarazo sano, ¿no? O el hecho de lograr simplemente un embarazo. Cabe recalcar, pues, que el tabaquismo, por el hecho de la producción de radicales libres que producen y el daño endotelial, pues definitivamente perjudican y afectan totalmente todo el árbol o todo el eje que se necesita para lograr un embarazo, ¿ok? Desde la disminución de oxígeno a órganos no vitales, entre ellos, pues, el útero, ¿no? La cafeína, hablando de la cafeína, es importante recalcar que una paciente que desea embarazo o que ya está embarazada no puede consumir más de 300 miligramos de cafeína al día. Ok, otro de los factores son problemas estructurales directamente o propios de la anatomía humana, entre ellos pues la presencia de tejido anormal en las trompas o en el útero, la endometriosis, fibromas uterinos, pólipos, cicatrices o adherencias y pues obviamente las variantes anatómicas propias del útero, que serían como útero bicorne, útero didelfo o pacientes que tienen alguna otra alteración en la anatomía tanto vaginal como del cuerpo uterino. Infecciones, entre las más importantes que pueden generar infertilidad, pues la gonorrea, clamidia y sífilis, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Bueno, más bien cabe recalcar que todo proceso inflamatorio, sea infeccioso o sea de cualquier otro tipo, ese tipo de radicales puede generar pérdidas gestacionales recurrentes que a veces ni se da cuenta la paciente o pues el hecho de tener infertilidad primaria. El BPH, ya que el BPH, pues al implantarse directamente en el cuello del útero, genera una alteración en la producción del moco, tanto en cantidad como en calidad. Pues lo que permite, más bien lo que no permite, pues que esos espermatozoides pues tengan un adecuado transporte y pues que llegue directamente pues al óvulo, ¿no? Entre otras cosas, pues, y más importantes, sí, dígame, doctora. Levantó la manita, doctora Erika. Tiene, eh,
Sí, perdóneme. Es importante aquí subrayar el tema de las infecciones crónicas. Ustedes frecuentemente se van a dar cuenta, no sé cuál sea la incidencia ahí, eso me lo podrán ustedes decir mejor, pero de la obstrucción de las trompas de falopio asociado a infecciones crónicas. Y a veces estas obviamente nunca dan o es muy difícil que den síntomas continuos. Entonces, esto es importante siempre que lo descarten como causa primaria, ¿no? Tuberculosis, que es muy común en nuestro país, es algo que también tienen que estar buscando o descartando en estos pacientes. Sí, como bien comenta la doctora, y qué bueno que me hace mención porque se me estaba pasando un poquito, lo que es gonorrea y clamidia, que son los principales agentes etiológicos de la enfermedad pélvica inflamatoria. Muchas veces la enfermedad pélvica inflamatoria pasa desapercibida en pacientes. Nosotros aquí en la clínica muchas veces hemos diagnosticado enfermedad pélvica inflamatoria únicamente por la molestia o incomodidad de la pelvis de la paciente, y pues obviamente nosotros cuando hacemos el ultrasonido logramos observar que hay líquido libre y pues obviamente logramos encontrar que hay alteraciones en salpinges, ¿no? Obviamente la inflamación, una salpingitis o hidrosalpinx, que son a final de cuentas datos compatibles de que hay un proceso inflamatorio en pelvis, ¿no? Entonces, gonorrea, clamidia, es importante descartar nuestros cultivos cada vez que hacemos chequeo anual, o pacientes pues que desean embarazo, pues descartar y hacer cultivos, ¿no? Eso es muy importante. Y pues obviamente la alteración en la maduración de los óvulos también es muy importante, valorar las entidades que pueden bloquear este tipo de maduración, como es el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad como tal. Ya las pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 ya tienen la tendencia pues la dificultad para lograr un embarazo. Entonces, todo en sí, como comentamos, es un solo ente en el cual pues tratamos de llevar a homeostasis, a un equilibrio hormonal, social, psicológico, físico, hormonal a una paciente para que logremos un embarazo, ¿no? Y obviamente existen algunas proteínas necesarias para que el óvulo de la madre, pues, o de la mujer, pues, madure. Y pues para esto necesitamos ya estudios un poco más sofisticados, que pues se va a tocar ese tema en otra charla. Bueno, otros factores como los fracasos en la implantación, de los cuales pues los principales en un 60% es el defecto genético en el embrión. Entre ellos pues las trisomías, ¿no? Principalmente trisomía 16, trisomía 18, trisomía 13, son de las principales cromosomopatías que se presentan en abortos principalmente y o en alteraciones para lograr embarazo. Endometrios no adecuados, no solamente que sean delgados, defectos embrionarios, endometriosis nuevamente. Es importante la endometriosis, si verán, lo vamos a estar mencionando constantemente en la plática. La resistencia a la progesterona, es por eso que muchas veces nosotros, sobre todo en pacientes que son in vitro o que requirieron de reproducción asistida, son pacientes que tenemos con suplementación obligatoria con progesterona. Tejidos cicatrizales en cavidad abdominal o cualquier tipo de situación que genere adherencias o cicatrices en cavidad pélvica o abdominal que puedan generar una alteración anatómica o de obstrucción a nivel de las trompas de falopio. Y como tal, la propia endometriosis presenta un 25, un 50% de las mujeres infértiles van a presentar esta entidad. Y la endometriosis pues es una gama de alteraciones no solamente estructurales, sino también de acidez, de alteraciones hormonales. Entonces, la endometriosis es estrógeno dependiente principalmente. Entonces, no solamente genera radicales libres o de inflamación, sino que también pues el hecho de que esté implantado, esos focos endometriósicos se encuentren implantados en trompas de falopio, en el útero, en los ostiums o en los ovarios, pues esto puede generar también alteraciones o dificultad para el embarazo por todos los cambios químicos que esto refiere, ¿no?
el síndrome de ovario poliquístico e insuficiencia ovárica como tal, por la elevación de andrógenos por ovarios y glándulas suprarrenales, y pues obviamente porque también hay una generación de bueno, las pacientes que tienen antecedente de baja reserva ovárica, pues estas dos son entidades importantes también que se deben descartar para pacientes pues, que buscan un embarazo. Sí, doctora Erika. Perdón. Creo que es muy importante respecto al tema de, no sé si lo vas a abordar con un poquito más de profundidad, lo que la obesidad está siendo un problema de salud pública. En México tenemos una obesidad muy importante y esto sí condiciona muchos cambios endocrinológicos que tiene que ver con la adecuada ovulación, la madurez del óvulo, la implantación y el tan afamado síndrome de ovario poliquístico, que también muchas veces está subdiagnosticado o no se diagnostica de una forma apropiada, y también el tratamiento que se está dando para síndrome de ovario poliquístico a veces no es el adecuado. Y recuerden siempre que hay que hacer bien el diagnóstico para dar bien el tratamiento a dosis adecuadas de los medicamentos por el tiempo y el seguimiento folicular adecuado en su caso, ¿no? Para ver cómo se va resolviendo este tema. Ujú. Sí, bueno, en cuanto a lo de la obesidad, comenté pues que pacientes que tienen el factor de riesgo todavía más marcado son pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Pues usted tiene una prevalencia, sobre todo esto, para embarazarse, pues sí tiene un impacto importante. La obesidad tiene un 0.4%, aumenta un 0.4% de pérdida gestacional recurrente, sobre todo, ¿no? Principalmente. Y pues eso nada más, ¿no? De la obesidad. Ahora, otra gama de entidades que afectan mucho este tipo de situaciones y que nosotros en la gran mayoría de los casos debemos de descartar son los trastornos autoinmunes. Entre ellos el lupus, cualquier alteración de la tiroides, principalmente la enfermedad de Hashimoto, que es la que se presenta más comúnmente, y otro tipo como artritis reumatoide, ¿no? Cuando una pareja desea embarazo, pues nosotros debemos de valorar diversos ángulos de estos pacientes: el psicológico, físico, hormonal, sus hábitos, como ya comentamos, y obviamente el ambiente o el hábito sexual. Eh, bueno, como sabemos, pues cuando una pareja no logra un embarazo o no logra llevar un embarazo a término, pues la clínica va a ser nuestra principal herramienta para llegar a un diagnóstico presuntivo. Si nosotros, por ejemplo, vemos una paciente que tiene antecedente de trombosis venosa profunda, antecedente familiar de infartos, tromboembolias, cualquier tipo, pues obviamente esto ya nos orienta o ya nos estará orientando hacia algún tipo de coagulopatía o alguna entidad que genere trombofilia, ¿no? Pero que no sea una trombofilia per se, sino que a lo mejor, por ejemplo, un lupus eritematoso, como efecto secundario o parte de la entidad del lupus, pues es una enfermedad que te lleva a un estado procoagulante. Entonces, pues este tipo de alteraciones, sobre todo, hay que descartarlas en pacientes que tienen una clínica, pues de este tipo, ¿no? Vamos a ir viendo una por una. Cuando nosotros vemos a una paciente con antecedente o que tiene la clínica de un hipotiroidismo, que lo más común, pues es como comentábamos al inicio, la tiroiditis de Hashimoto, tenemos que hacer pues los estudios pertinentes. Cabiendo recalcar pues que en el hipotiroidismo subclínico vamos a observar que la TSH va a estar aumentada en su valor normal, con T4 libre o total normales, ¿no? Y la hipotiroxinemia, en la cual vamos a ver pues que la T4 va a estar disminuida con una TSH normal, la cual pues no presentará tanto riesgo, ¿no? Sí, dígame, doctora.
respecto al hipotiroidismo subclínico, es importante, bueno, independientemente, una cosa es el paciente que tiene hipotiroidismo subclínico que no requiere o no desea un embarazo pronto, y otro que sí requiere o quiere un embarazo, porque si tenemos un hipotiroidismo subclínico que no desea embarazo, podemos dejarlo sin tratamiento, pero si tiene TSH arriba de 3, sí es importante empezarles a dar tratamiento médico para mejorar esa TSH y que eso también te ayude a la ovulación. Lo que dicen las guías es que debemos de tener TSH por debajo de 2,5 para que la paciente pueda tener una mejor ovulación respecto a esto. Eso con respecto al hipotiroidismo subclínico. Por otro lado, es importante siempre que pidan un perfil tiroideo, pedir primero la historia clínica, antecedentes familiares en ilia materna, que es la más frecuente. Cuando el padre también tiene hipotiroidismo, todavía es más frecuente que en línea paterna, aunque es más raro que los varones tengan hipotiroidismo, es más, tienen más alteraciones endocrinológicas debido a esto. Entonces siempre es importante que se tome el perfil tiroideo con anticuerpos antitiroideos para que ustedes puedan identificar la causa específica, si es una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Graves, que no necesariamente tienen que tener toda la clínica completa porque pueden estar todavía en un periodo de evolución. Recuerden que estas enfermedades tiroideas son a través del tiempo, entonces pueden pasar muchísimos años y el paciente no tiene la clínica de una hipotiroidea, ¿no? Con datos clínicos de incremento de peso, piel gruesa, intolerancia al frío, estreñimiento. Ya cuando llega a estos episodios, ya llevan muchísimos años siendo hipotiroideas y nadie las detectó. Sobre todo cuando llevan tantos años, las alteraciones neurológicas también son importantes sobre la concentración, la calidad del cabello, más lo que les comenté. Entonces sí es importante siempre hacerle los anticuerpos antitiroideos, pedir el perfil de tiroides. Ajá, así como comenta la doctora, muchas veces nosotros subdiagnosticamos el hipotiroidismo, ¿no? Y cuando nosotros vemos un hipotiroidismo subclínico, no le damos la importancia que esto amerita, ya que al final de cuentas la glándula tiroides, a pesar de que está haciendo un hipotiroidismo subclínico, se está forzando una glándula para trabajar y lograr complementar las deficiencias o las necesidades del cuerpo. Esto definitivamente afecta. Como sabemos, o si no lo sabemos, pues la TSH comparte la subunidad alfa con la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, el tener una alteración en cualquiera de esta entidad nosocómica o patológica, pues sí puede perjudicar o puede afectar pues a un embarazo, ¿no? ¿Me volvió a aparecer manita? O ya es la anterior. No, creo que es la anterior. Ahorita la quito, perdón. Ok. Bueno, pues como les comentaba, no se va a indagar mucho en cada patología como tal, pero es importante reconocer el cuadro clínico de un hipotiroidismo, como comentaba la doctora, pues la intolerancia al frío, la voz ronca, que esté la pacientes con constipación, alteraciones en la memoria, piel seca, entre otras cosas. Nosotros cuando tenemos una paciente con estos síntomas o signos, nosotros debemos de buscar un diagnóstico. Para esto, pues obviamente debemos de hacer una medición de la TSH. Listo. Perdón. Bueno, tenemos que hacer la medición de la TSH y obviamente la medición de las hormonas tiroideas. Cuando obviamente pues hay una TSH por arriba de 10, no hay ninguna duda. Esa paciente está en hipotiroidismo seguramente pues primario, un Hashimoto, y esa paciente directamente se va a tratamiento. Cuando la paciente tiene una TSH de 2,5 a 10, pues obviamente vamos a solicitar los anticuerpos. Si tiene anticuerpos TPO positivos, pues también se va a dar, dependiendo de la TSH, si es de 2,5 al límite superior del rango regular,
pues hay que considerar el tratamiento. Realmente no hay una bibliografía que comente que a partir de ya el 2.5 o 3 hay que dar tratamiento. Sin embargo, nosotros cubriríamos, por el hecho del deseo de embarazo, cubriríamos esa necesidad de la suplementación con levotiroxina. Si tenemos... ajá, sí, dígame, doctora. Sí, levantó manita. Sí, aunque digan en las guías no sé si ahí me escuchan, ¿sí? Sí. Aunque se diga en las guías endocrinológicas puras que por debajo de 2.5 no necesariamente tenemos que dar tratamiento para tiroides, cuando la paciente desea un embarazo, sí se da el tratamiento. No porque tengan un hipotiroidismo como tal, pero sí para mejorar el tema de la fecundidad, ¿no? De lo que estabas platicando por el compartir el receptor. Entonces sí es importante que este punto se lo queden bien claro. Una vez que el paciente termine el embarazo, podemos ir retirando la hormona tiroidea porque no necesitaba un tratamiento como tal. Si sobre todo los anticuerpos están como limítrofes o no tienen mayor síntoma. Son estos pacientes que están muy entre la línea de una buena o no ovulación. Entonces, siempre es importante, menos de 2.5, sí dar tratamiento. Eso sería mi comentario. Gracias, doctora. Si tenemos una TSH de 2.5 a 10 con anticuerpos TPO negativos, igual también la TSH de 2.5 al límite superior del rango normal, pues ahí probablemente no sea necesario el tratamiento. Eso es lo que comenta acá, pero como bien comenta la doctora, si nosotros tenemos, aunque sea subclínico, pues definitivamente le vamos a dar el tratamiento, ¿no? Y en cuanto al otro lado de la moneda, el hipertiroidismo, pues la causa más común es la hiperfunción de la glándula tiroidea. En este caso, en el 85 al 95%, pues va a ser dado por la enfermedad de Graves, el bocio tóxico nodular y el adenoma tóxico, ¿no? Esto va a ocurrir en el 0.4 al 1% en mujeres antes del embarazo y 0.2% durante el embarazo. Aquí hay que poner mucho ojo porque pues esta patología pues todavía es aún más peligrosa, no solamente por el hecho de que el del deseo de embarazo, sino que un estado tirotóxico transitorio pues puede generar pues hasta la muerte, ¿no? Y es causa frecuente de pérdidas gestacionales recurrentes. Y aquí, como nos daremos cuenta, pues es que va a haber una T4 libre aumentada y una TSH pues suprimida, ¿no? El cuadro clínico de estos pacientes, pues la debilidad, la labilidad emocional, vamos a tener pacientes con nerviosismo, disminución de la capacidad de atención, intolerancia al calor, náuseas, vómitos, piel suave y cálida, pacientes que van a tener alteración hemodinámica como taquicardia o aumento de la TA. Igual vamos a en ellos solicitar el perfil tiroideo y vamos a realizar pues igual la medición de la TSH, la cual vamos a encontrar suprimida, y la medición de T4 total o libre, la cual pues va a estar aumentada, o T3. Los anticuerpos AB de tiroideos pues van a estar presentes y pues definitivamente aquí un complemento extra que realizamos aquí en la clínica pues son los ultrasonidos, ¿no? El ultrasonido tiroideo, en el cual pues si se observa un nódulo, siempre hay que valorarlo, ¿no? Dependiendo tamaño, dependiendo vascularidad, hay que valorar si es un nódulo hiperfuncionante, el cual, pues, de ser necesario, pues vamos a requerir de su extracción, ¿no? Aquí vamos a medir igual la percentil de la TSH en desviaciones estándar. Si está por debajo de 2.5 desviaciones estándar y tenemos una T4 y T3 libres normales, podemos hacer diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. Igual que con el hipotiroidismo subclínico, aquí pacientes que desean embarazo, se les va a dar tratamiento, ¿ok? Aunque sea subclínico y la glándula tiroides esté logrando un adecuado equilibrio o esté, pues por su hiperfuncionalidad, esté logrando los niveles normales de hormonas tiroideas, aún así, pues vamos a nosotros a hacer una suplementación dependiendo del kilogramo, del peso de la paciente, ¿no?
Y el principal medicamento que se debe de utilizar en pacientes que ya están diagnosticadas con hipertiroidismo o hipertiroidismo subclínico antes del embarazo o durante el embarazo antes de la semana 16 es el propiltiuracino. Sería lo más conveniente, ¿no? Aquí en México, pues lo que más tenemos a la mano es el metimazol, que es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Ujú. Bueno, está, ¿no? Bueno, otra de las entidades, sí, dígame, doctora. Ahí nos escucha. O sea, Ahí está. que tenemos que tener en cuenta que una de las causas también que son farmacológicas de tirotoxicosis en México. Entonces, algunos de los medicamentos para control de peso o bajar de peso eh, contienen hormona tiroidea y te puede llevar a síntomas de hipertiroidismo sin anticuerpos positivos. Entonces, siempre indaguen en que si toman algo naturista para bajar de peso, que usualmente tienen hormona tiroidea. El otro punto importante, si tuvieron un cuadro de tirotoxicosis asociado a algún cuadro viral, COVID nos dio muchísima tirotoxicosis, eso se va a autorregular, entonces obviamente en ese momento, a menos de que el paciente sí esté muy sintomático, no tanto dar propiltiuracilo o metamizol. Con betabloqueador se permite que el tratamiento, que el paciente vaya evolucionando al eutiroideo en los siguientes 8 semanas más o menos. Recuerden que la función tiroidea se tiene que medir después de 8 a 10 semanas después de que se dan ajustes de tratamiento y usualmente estos pacientes no tienen ningún problema, pero es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo, estos como técnicas que tienen de utilizar isodine bucofaringeo para infecciones de garganta, dietas ricas en yodo, también pueden ocasionar estos incrementos de tiroiditis que son externas, no son propias del paciente, pero una vez limitando estos factores, las cosas mejoran. Ok, muchas gracias. Eri, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Omar. Erika, gracias por la plática. Y Omar, me gustaría que nos platicaras así muy en breve, porque en su momento no lo pudimos abordar bien, pero observaste que las pacientes que estaban en control de peso, eh, o sea, fue interesante porque, bueno, tú y yo nos platicamos muchas cosas, ¿no? De, oye, está pasando esto, el otro, de los resultados que vamos viendo con pacientes. Y vimos pues en un grupo grande que empezamos con un nutriólogo, Julio, creo que Julio a veces se conecta, Julio Uribe, y entonces empezamos a hacer un programa para nosotros mismos, ¿no? En la plática de alimentación, de ejercicio, siempre lo hacemos. Y entonces empezamos a la par pues muy enfáticos en el control de peso y empezamos a utilizar pues la nutrición, la parte de psicología y tratamiento farmacológico, porque pues sobre todo que muchos pacientes necesitábamos abordarlas rápido por los tratamientos que íbamos a hacer o porque no habían buenas respuestas y había mucha inflamación, y el otro grupo porque pues habían realizado muchos tratamientos, bajado, habían vuelto a subir, etcétera. Entonces empezamos a utilizar, pues básicamente usamos en un grupo Femproporex, en otro Fentermina, y en otro grupo eh, usamos un poco Saxenda, pero usamos Saxenda y en el otro Metformina. Entonces estábamos viendo la respuesta, ¿no? En los grupos que eran similares. Y bueno, se estuvo documentando. Carlos no nos ha sacado cómo nos fueron los resultados de esos grupos, pero lo que sí es cierto es que tú me dijiste, está viendo algo de temas tiroideos con la parte farmacológica. Hay que comentarlo, y entonces ya no tuvimos oportunidad de abordarlo. No es que no quisiera, pero sí me interesaría si nos puedes compartir así la conclusión de eso que observaste, porque es interesante, ¿no? A veces vemos el efecto, pero siempre hay una que no funciona, o no se siente bien, o dos, o tres, o a lo mejor hay más y nosotros la percepción
no tenemos esa retroalimentación. Entonces, si nos pudieras concluir eso. Y lo segundo es que ya es que de las pacientes aprendemos mucho, ¿no? Pero empecé a tener en aquel entonces, de hecho coincidió más o menos en ese tiempo, que llegaron pacientes, o sea, muchas pacientes, de hecho no me acuerdo en dónde empezaron a medir niveles, pero eran en saliva. Y pues sí, ahí me sorprendió mucho la cantidad de vitamina D baja. O sea, Ujú. creo que todas tenían vitamina D baja, pues menos de 50, ¿no? Nanogramos, pero no 45, 47, así como 20, ¿no? Sí, 9, ¿no? Obviamente empecé a tomar Sí. vitamina D, ¿no? También, pero, pero bueno, y también empezaron sobre todo las que estaban tomando medicamento tiroideo, y Metformina. justo lo que Ujú. tú dijiste, ¿no? Que empezaron a tener con las vacunas y el COVID. O sea, de hecho, nunca habíamos visto tantos nódulos tiroideos, ¿no? Nosotros de rutina Ujú. estamos tiroides, ya ves que es muy impresionante las bolas que hemos visto ahora, ¿no? En alguien que en un año Sí. no lo tenía y otra vez. Pero bueno, Ujú. vi también ahí, Erika, selenio. O sea, veía los niveles Ujú. bajos de selenio, no me acuerdo cuánto era lo normal. Y Ujú. entonces hacía sentido un poco, pues porque el selenio lo usan mucho pues El tema del síndrome metabólico. ajá, y aparte hay una vía del selenio que ayuda a Ujú. que pues Para la estabilice más tiroides. rápido, ¿no? La función tiroidea. Ujú. Entonces, no sé Oh, si nos pudieras concluir esas dos cosas para aprender más. 3 cosas. Primero, buenas noches, Jesús. Qué gusto escuchar. Siempre es un placer. Bueno, a ver, vamos en orden. Del tema de la obesidad, creo que actualmente, como les explicaba cuando empezamos a ver lo de la obesidad, es que apenas como la platicamos, yo creo que podríamos después hablar algo sobre más a profundidad sobre este tema. Somos el país con más obesidad que hay en el mundo. Y aparte, no solamente hay que guiarnos por el índice de masa corporal, sino por la cintura abdominal, porque las gráficas son diferentes en la población latina que en la mundial. De hecho, la OMS está cambiando este parámetro, que sea más fácil poder decirle a alguien si es obeso o no, y solamente la grasa visceral tiene mucho que ver en esto. Entonces, creo que todavía estamos intentando o aprendiendo cómo identificarlo y cómo hacer una buena definición de lo que es la obesidad y qué tanto impacto tienen nuestros pacientes. Ahora, es importante la parte que estabas platicando. Creo que actualmente el medicamento que sí podemos utilizar y que rompe varios de los mecanismos que están asociados con los adipocitos, la adiponectina, la leptina, el tema de la respuesta inflamatoria asociada a todos estos factores endocrinológicos del tejido adiposo son los GLP-1. Y también tienen estas vías cruzadas con el tema de la resistencia a la insulina, mejora la ovulación, la que más se utiliza en México, que ahorita tenemos desabasto, es Saxenda, pero ya tenemos la presentación vía oral, que es Rybelsus, que no solamente es inyectado, en Estados Unidos es muy común el Ozempic, y creo que en esto no hay problema porque no me mete más trastornos endocrinológicos agregados y mejora toda la resistencia inflamatoria que tenemos con la obesidad. Hay un mecanismo muy interesante sobre la secreción de insulina, la disminución de glucógeno, de glucagón, y la disminución de todos estos de todos los procesos proinflamatorios que genera el tejido adiposo en el organismo, sobre todo de las mujeres. Con respecto a los inhibidores del apetito que tenemos, como el fentermina, este no nos mete problema en el circuito endocrinológico, solamente nos ayuda a controlar más la ansiedad para que los pacientes puedan tener un poco más de control sobre los antojos o el apetito, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos o que tenemos que estar al pendiente de los pacientes que toman este tipo de medicamentos como fentermina? Es que no tengan hipertensión, que no tengan una obesidad importantísima, porque la obesidad mórbida ya no nos ayuda a la fentermina, y también el tema de palpitaciones, ¿no? Siempre hay que estar al pendiente de esto. Los pacientes llegan a tener estreñimiento y la verdad yo creo que en el tema metabólico no tiene gran impacto, pero sí ayuda a que el paciente coma menos por ansiedad, porque bloquea estos como impulsos por comer. En el tema de la obesidad siempre tenemos que investigar cómo está su relación con los alimentos en el paciente.
Yo siempre les digo, en México celebramos todo alrededor de la comida, lloramos alrededor de la comida y no tenemos otra forma de demostrar cariño si no es a través de la comida. Y este es un tema bien interesante desde el punto de vista sociocultural. Entonces, sí tenemos que ver cuál es su relación, si come por ansiedad, en qué momento está comiendo más, cuáles son sus antojos, para que podamos ir haciendo como un traje a la medida y veamos cuál es el origen de por qué come de más. Y esto es lo que está llevando a que tenga un mayor, pues, aporte energético y pues obviamente lo guardamos más y por eso incrementamos el peso. ¿No? Entonces, y de los últimos medicamentos que se utilizaron, porque ya afortunadamente tenemos estas nuevas terapéuticas, están los que vienen combinados con ansiolíticos junto con hormona tiroidea, que yo son los que en particular son con los que me peleo más, ¿no? Ahorita se me fue el nombre comercial, tanto me peleo con ellos que ni siquiera los Redotex, prescribo. ¿no? El Redotex. Redotex, correcto. Que el Redotex sí mete lío con la función tiroidea. Entonces, el Redotex lo que te hace es una tiroiditis farmacológica. Entonces, incrementa el metabolismo, obviamente por eso bajan de peso, pero en el Inter ya tocaron a la tiroides. Entonces, creo que sí es importante si se ya tenemos más herramientas terapéuticas. Entonces, yo les sugeriría que el Redotex ni lo tomen en cuenta y podemos utilizar estas otras terapias farmacológicas para el control de la ansiedad del apetito como fentermina, topiramato también, que está contraindicada durante el embarazo, para el control del impulso para comer, y de los últimos, los GLP-1 yo creo que son los mejores, es como el Noprus Ultra que hay ahorita para el control de la obesidad. El único tema pues es el costo, ¿no? Que son caros y la importancia es mantenerlos por lo menos medio año para que el paciente haga un reseteo a nivel de sistema nervioso central, porque el hipotálamo comparte receptores de los GLP-1 para controlar lo que se les antoja para comer, esta avidez por comer carbohidratos, los reseteamos junto con una dieta, cambios en el hábito alimenticio, el ejercicio, y ahí el nutriólogo siempre es nuestro mano derecha para ayudarles a comer. El tema de la obesidad, un paciente que es obeso siempre va a vivir con obesidad. Aquí el tema es que les tenemos que enseñar a que coman de una forma saludable, incrementando el ejercicio, precisamente para que no tengan rebotes. No sé si el nutriólogo tenga algún comentario al respecto. Eri, perdón, pero entonces en ese momento cuando me hice, te tengo que comentar de algo que era pacientes que estaban tomando Redotex y que empezaron a tener una descompensación tiroidea. Exacto, exacto. Okay. Era precisamente eso. Era de, no me encanta el Redotex, podemos utilizar otros fármacos, ¿no? Que son más seguros, que no me meten en temas con la tiroides. Oye, Eri, y perdón que te diga, sí, me da la sensación que sí cuando toman selenio, no sé qué tanto efecto real tenga o placebo, pero sí las que ya ves que estás con, no, 3 días, 25 microgramos más y así como que tardan en regularizarse por lo que sea. Eh, sí se controlan, o no sé si tomando selenio tomen más puntual, ¿no? La levotiroxina, pero no sé qué percepción te ha dado. Yo no sé, pero sí he visto que de repente están súper estables con la misma dosis y dices que tomo selenio. Y síguelo tomando, Sí, ¿no? Pero... ha habido en los últimos meses algunos estudios sobre la administración de selenio y levotiroxina, y al final de la historia lo que vemos es yo creo que tiene que, a ver, recuerden, podemos tener un paciente eutiroideo, sobre todo cuando tiene anticuerpos muy altos y el paciente se sigue sintiendo fatigado y como que no mejora en el tema. El peor síntoma en los pacientes con hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico es quitar el cansancio. Aunque tengas tiroides normales y farmacológicamente el paciente vaya perfecto, el paciente se sigue sintiendo cansado. Y al parecer, para este tipo de síntoma, con anticuerpos muy altos, el selenio sí funciona, como para que disminuyan el síntoma del cansancio crónico y la fatiga. Esta falta de energía que los pacientes refieren, sí mejora con el selenio. No sabemos todavía qué tienen que ver con los anticuerpos, pero pacientes que tienen anticuerpos muy altos, la fatiga crónica es terrible. O sea, como que no la quitamos. Y con selenio parece que sí,
Y los últimos estudios es que quitando la tiroides, cuando ya son hipotiroideas, requieren tratamiento de sustitución, aunque no tengan nódulos horribles, pero tienen anticuerpos muy altos. Los estudios en Dinamarca hay una serie de casos donde se les quitó la glándula tiroidea y se les quitó el cansancio, bajando los anticuerpos, simplemente quitando la tiroides. Pero bueno, ya ese es un tema exótico, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otro tema ahí sobre el cansancio crónico y estas cosas, pero el selenio parece ser que sí funciona en ese sentido. Del otro tema que me preguntabas era de la vitamina D. Mucho de la dieta que llevamos actualmente con edulcorantes alteran la absorción de algunos micronutrientes. Entonces, y también el uso de metformina crónica, la utilización de bloqueadores de bomba, que todo el mundo lo utiliza como si fueran dulces. Se va a tomar un antibiótico, ahí te va el medicamento, ¿no? Vas a tomar hierro, ahí te va el medicamento para cuidarte el estómago. Entonces, esto va bloqueando la absorción de micronutrientes que son importantes. La vitamina D lo vimos muchísimo, sobre todo ahorita con COVID que empezamos a medir vitamina D y nos dimos cuenta que todos los tienen en el piso. Pacientes que están pasando por cirugías bariátricas, donde se les hacen mangas gástricas o se les hacen cirugías de bypass, también es importante mantener pues la sustitución con vitamina D. Pero sobre todo la comida rápida y la comida rica en edulcorantes bloquea más la absorción de la vitamina D. Entonces yo creo que esto sí es importante siempre como mantenerlo en el radar y decir cómo estás comiendo, qué tipo de alimentos estás tomando, qué marcas, tiene edulcorante, no tiene edulcorante, porque a veces el paciente ni siquiera lo ve y nosotros tampoco lo vemos si no lo preguntamos. Entonces creo que eso también es importante. Y la otra pregunta que me habías hecho es vitamina D, selenio, tiroides y obesidad, ¿no? ¿Ya contesté todo? ¿O faltó algo más? Muy bien, no sé si me permiten intervenir un poco. Doctora Erika, ¿me había permitido compartir algo? Sí, Adelante, adelante, Julio. gracias. Sí, como lo dice la doctora Erika, el tema aquí, más allá de un índice de masa corporal elevado, es mucho más notable, es lo que yo he podido evidenciar en mis expedientes, es dos razones del análisis de composición corporal. El primero de ellos es cuando hay un porcentaje elevado en las grasas corporales y en combinación, como mencionaba la doctora Erika, las grasas viscerales. O sea, la incidencia en las grasas viscerales altas con respecto a pacientes con infertilidad, al menos de grado 1, es altísima. Y con un porcentaje de la grasa corporal por arriba del 24.5% es lo que yo he detectado, es donde hay un mayor factor coincidente con que es una paciente que tiene el grado de, por lo menos un grado de infertilidad, ¿no? Sí. Por consiguiente, yo también he tratado a estos pacientes mencionando lo de la vitamina D, que es algo súper, súper interesante. Entre las suplementaciones que yo le indico a este tipo de pacientes, utilizo la vitamina D y la vitamina K. Utilizo por lo menos 100 microgramos de vitamina K y 600 unidades de vitamina D, que se lo puedo llevar a las 1000 unidades, pues bueno, estoy más cubierto. ¿Qué he descubierto con esto? La vitamina D me ha permitido, ahorita no les puedo compartir el artículo, pero es muy interesante, la relación, obviamente, que tenemos con que sube la vitamina D y hay mejor disposición o predisposición también para la actividad física y por consiguiente, esto me da menores niveles de cortisol y me da mayores niveles, obviamente, de endorfinas y oxitocinas que pues promueven un cuerpo menos inflamado, ¿no? Sabemos que el estado inflamatorio del cuerpo en la paciente para la fertilidad es importante, que es una de las herramientas que yo más ocupo para, pues, ser un buen coayudante, como menciona la doctora Erika, pues esta herramienta que nosotros como nutriólogos podemos ser en esta maquinaria, he podido notar que ha ayudado mucho, mucho en el tratamiento de la paciente, porque sí, vivimos en una sociedad que hay que hablar la realidad, la complejidad para poder cambiar los hábitos, tanto alimenticios como en el estilo de vida,
pues bueno, son un muro no de 1 metro, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar muy constante. Particularmente a mí me ha exigido incluso estar en contacto, ¿no? Vía mensaje, una pregunta muy básica de cómo estás, cómo vas. No, se me ha hecho muy difícil, pero ahí voy. Ah, ok, perfecto, vas bien. Eso también hace gran diferencia en la presencia. Pero bueno, hablando en la parte del tratamiento, en estas dos partes de suplementación de la vitamina K y la vitamina D, me ha permitido tener mejores resultados con ellos y tomar en cuenta que un 24.5% ya o mayor de grasa corporal y una grasa visceral altas es lo que ya indica unos problemas más serios para el tratamiento exitoso de la paciente. Sí, definitivamente. El tema de la grasa visceral, creo que lo tenemos en pañales y es otro sistema endocrinológico completamente diferente que bloquea muchas señalizaciones y se pelea con la insulina, con la leptina, ¿no? Y creo que eso también es importante a nivel del apetito, a nivel del hipotálamo. Entonces Sí, sí es importante que siempre veamos la grasa visceral. Nosotros a lo mejor los doctores en su consultorio no tienen una báscula para medir grasa visceral, pero todos podemos tener por lo menos una cinta métrica y ver perímetro abdominal y de acuerdo a esto las plicometrías, ¿no? Eso lo utiliza más el especialista en el consultorio de nutrición, pero siempre vale la pena guiarnos con un buen nutriólogo como usted, Doc, para que siempre esto es en conjunto. Yo creo que el éxito de lo que hemos hecho en la clínica es que somos varios especialistas que le damos la parte integral al paciente y esto le ayuda a que tenga mejores resultados. sí, correcto, doctora. Particularmente lo analizamos en consulta con equipo de bioimpedancia y ahí es donde obtenemos nosotros los grados de grasa visceral clínico de la paciente. Y como bien lo dices, el tema de la leptina, pues bueno, ahí trabajamos un segundo factor que en mi caso trato de evitar y trato de trabajar muchísimo, que es que entren en un síndrome de abstinencia, porque, pues bueno, por un lado, no me ayuda para que tenga apego al tratamiento, por otro lado, tampoco me ayuda porque libera pues, mayor cortisol por el propio pues, síndrome de abstinencia que puede generarle el hambre descontrolada y que a pesar de que energéticamente estemos dando quizás una dieta no tan hipocalórica, yo busco que no esté tan baja en el punto energético porque, bueno, más me ayuda la bioquímica que un punto energético bajo, porque bueno, sabemos que también el exceso de la grasa corporal genera un exceso de temperatura en el cuerpo y esto hace que la termogénesis metabólica pues, sea menor y pues bueno, esto hace que el metabolismo sea más lento, ¿no? Correcto. No sé, Jesús, si faltó algo que yo te contestara. No, muy bien. No, súper bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. La No doctora sé. Adriana quiere compartir algo con nosotros, doctora. Sí, hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Adriana Ruiz. Doctora Erika, me gustaría, bueno, uno, agradecerle y preguntarle acerca, por ejemplo, del Trulicity, Ozempic, todos estos activadores de GLP-1 que estamos utilizando ahorita para disminuir el peso en las mujeres. Sabemos que las pacientes que desean un tratamiento de reproducción asistida, pues van a estar dispuestas, muchas de ellas, a bajar de peso. Mi pregunta es, ¿no existe como algo, todavía información suficiente de que sea seguro en el embarazo? ¿Cuál sería su recomendación para suspender estos medicamentos antes de que le iniciemos un ciclo a la paciente? De eso, Doc, no hay como, los estudios todavía no están dirigidos. Lo que hay de los GLP-1 es que se den antes del embarazo y se suspendan durante, porque las evidencias que tenemos con esto todavía por FDA y la Organización Europea son limitados, pero yo creo que no deben de tardar mucho tiempo porque incluso incrementan la ovulación. O sea, yo de hecho los pacientes que tengo con obesidad y les pregunto si se quieren embarazar pronto, les digo, por favor, ten cuidado, porque si no quieres ahorita un embarazo, empiezan a ovular como locas.
Entonces, porque se rompe todo el tema de la resistencia que tienen de insulina y mejora la ovulación. Entonces, creo que aquí el tema es que una vez que lo suspendan, hay que ser muy cuidadosos con la dieta para que se mantenga esta misma inercia que ya obtuvieron durante el tratamiento médico con estos medicamentos. Y lo que les comentaba, es como un reseteo de los receptores también a nivel del hipotálamo por la avidez de los carbohidratos. Entonces, lo importante es mantener esto con el paciente y no, ahorita no hay ningún estudio que permita que el paciente, y la puede suspender, en la vida media de estos medicamentos es de 24 horas. Entonces, tú la puedes suspender y al día siguiente darle un tratamiento médico. No se quedan de depósito ni nada por el estilo. Es una señal que mantienes de forma continua del GLP-1 nativo, que lo alargas 24 horas y por eso se tiene que aplicar cada 24. En el caso de los Empic, dura 8 días, por eso la aplicación es, es semanal. Entonces, con que quites una semana antes el tratamiento, le puedes dar un ciclo, sin problema. Ok, perfecto. No, Entonces, no una tiene ningún semana problema en antes ese sentido. de iniciar estimulación ovárica podría ser una buena recomendación. Sí, Y sobre todo si son los de 24 horas, que es Trulicity es cada 8 días, ajá, Ozempic es cada 8 días, esos los tienes que Saxenda, suspender una semana antes, y Rybelsus, que ya es vía oral, 24 horas antes, Saxenda, que es vía oral, es 24 horas antes, y la otra presentación que tenemos que es ay, se me fue ahorita el nombre, que es lo mismo que el Saxenda, pero lo utilizamos solamente para pacientes diabéticos porque es menor la cantidad que podemos llegar a poner, hasta 1.2 miligramos en lugar de los 3 que tiene el Saxenda. Pero nada más, es lo que ok, tenemos que hacer y ya con eso. ok. No quiero interrumpir más la clase del doctor, de verdad me da pena. Una pregunta, ¿no es infrecuente que algunos pacientes que tienen hipotiroidismo tengan, o sea, cuando vamos a iniciarles un ciclo, permanezcan los niveles de anticuerpos antiperoxidasa elevados? Y esto pues sí está asociado a pues a efectos, o sea, efectos adversos en cuanto a las tasas de fertilización. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Al principio se daban ciclos de esteroide, precisamente para disminuir esta cantidad de anticuerpos, pero la verdad es que tampoco se vio. Yo creo que el que tengas bien controlado a tu paciente y le puedas dar seguimiento con anticuerpos, si tú tienes mejor controlada la función tiroidea, los anticuerpos van disminuyendo, aunque no se quiten por completo. Entonces, si en la basal tenías anticuerpos muy altos, les empezaste a dar tratamientos y baja un decimal o dos de los anticuerpos de base. ¿Mande? Por Aeroméxico, nosotros tenemos un boleto pausa. Ay, Perdón. Jesús. Sí. Entonces yo creo que es más que suficiente. Pero la única terapéutica que ha demostrado que quitan los anticuerpos antitiroideos al 100% es quitarles la hormona, la glándula tiroidea en pacientes que ya son hipotiroideas. O sea, si tú tienes un paciente que ya tiene un hipotiroidismo bien diagnosticado por una enfermedad de Graves o un Hashimoto antes del embarazo, pues, y tiene anticuerpos muy altos, si te preocupa es mandarlos a hacer la tiroidectomía. Pero no sé qué tan Tengo una costo-beneficio sea paciente para de la paciente. tiroidea, perdón, tengo Ujú. una paciente de tiroidea con su anticuerpos antiperoxidasa de 400. Y ella tiene hipotiroidismo ya previo, ¿no? Ujú. Sí, Pues sí. Y si tiene muchos síntomas de malestar general y sobre todo mucho cansancio que esté tiroidea, a lo mejor ella es la que te funcionaría mandar la tiroidectomía. No sé si el doctor Luján tenga algún comentario respecto a la disminución de los anticuerpos antitiroideos. muchas gracias. Creo que está ocupado. Bueno, a ver si al ratito nos dice, antes de que se acabe la clase. Juan Estrada creo que también tiene una duda. ¿Me ¿qué tal? hablaste? ¿Me Sí, ¿qué dijiste tal? algo? Muy buenas noches, soy el doctor Juan Estrada. En relación a el aspecto de la suplementación y la vigilancia de nuestro paciente, porque vemos que es toda un desorden metabólico, la suplementación con micro y macronutrientes, como lo hemos visto, pues es bastante importante y enfocándolo en la parte pues de la reproducción y el potencial que tiene tanto la pareja, el hombre como la mujer
en el éxito de lograr un embarazo, pues también podríamos tomar en cuenta la suplementación con zinc, ya que se ha visto que tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis tiene una protección en el caso, por ejemplo, de la espermatogénesis con la prevención de la fragmentación del ADN. En el caso, por ejemplo, de la ovogénesis, que haya el zinc, una protección contra el daño oxidativo. Asimismo, también, por ejemplo, el selenio que comentaba el doctor Luján, nos ayuda bastante para la expresión de GP4 con la protección también para el estrés oxidativo, así como la vitamina D, protegiendo también el ADN espermático. Entonces, tener en cuenta que una adecuada eh, suplementación de micro y macronutrientes previo a que intentemos cualquier terapia de reproducción o de ver el potencial que tiene la pareja para poder procrear, es lo más adecuado, tomando en cuenta que, pues bueno, la alimentación de nuestra población es bastante, algunas veces deficiente en ciertos micro y macronutrientes. Sí, correcto. Gracias, Y de hecho, gracias por el- en la clínica, de hecho, ya desde hace algunos, yo creo que 2 años o 3, el doctor Luján me dirá si estoy yo en lo correcto o no. Ya se les inicia suplementación con zinc, selenio, magnesio, vitamina D, precisamente para esto. Y yo creo que sí, el tener este tipo de alimentación de comidas rápidas, con tanto edulcorante, los bloqueadores de bomba, generalmente nos llevan a tener esta deficiencia crónica de micronutrientes. Entonces, en cuanto empiezas a platicar con el paciente que coma más sano, de evitar comidas procesadas y los micronutrientes que se les agregan mejoran mucho. Ahora recuerden, y se me olvidaba decirles, la vitamina A, la D, la E y la K son liposolubles y estas sí se almacenan. Entonces, sí es importante, una vez que se empiece la suplementación, hacerles mediciones cada 6 meses porque sí nos podemos ir al otro lado de la toxicidad en estas 4 vitaminas. Ya, ese sería mi comentario. Ok, perfecto. Estuvo bien, estuvo bastante bien. Bueno, continuando con la clase, pues otra de las entidades importantes a descartar y o tratar, pues es la diabetes. Como sabemos, pues la diabetes es una enfermedad crónica, pues que se desencadena cuando el páncreas pues no produce la suficiente insulina o el organismo pues no puede utilizar con eficacia la insulina que este mismo produce. No voy a indagar mucho en la patología como tal, ya todos la conocemos, pero pues los 3 síntomas así como eh, pilares, ¿no? De la diabetes, la poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Y pues el hacer adecuado tamizaje y diagnóstico de esta entidad es importante, ¿no? Al final de cuentas es una patología que también genera daño endotelial, es una entidad proinflamatoria, que afecta principalmente vasos sanguíneos, nervios y obviamente pues todo eso reacciona a nivel también pélvico, ¿no? Que es nuestro, pues ahora sí que orientación principalmente. Para hacer el diagnóstico, pues las glucemias plasmáticas en ayuno, que no sobrepasen los 126 miligramos, la hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5, las glucemias plasmáticas a las 2 horas de la carga oral de glucosa con 75 miligramos mayor a 200 y síntomas de diabetes con una determinación de glucosa al azar mayor a 200. Esos serían como los puntos así generales de una paciente pues que debemos de hacer el tamizaje, ¿no? Principalmente para descartar diabetes y pues detenerla, pues darle el tratamiento. O en su caso, pues diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿no? Aquí vale la pena que, adelantándonos un poquito, le agregaran, bueno, en la semiología siempre interroguen la poliuria, sobre todo nocturna, porque puede ser el primer síntoma clínico de una paciente que empieza con una hiperglucemia. Lo otro es como ir
2 pasitos atrás y tomar en cuenta la resistencia a la insulina, un paciente con glucosa alterada en ayuno, con niveles entre 100 y 125. Y en la paciente que va a embarazarse, yo le sugeriría que aparte a la glicemia, a la curva de tolerancia a la glucosa, a la par que miden glucosa, pidan insulina. Porque es bien interesante ver, a veces la curva a la glucosa no se altera, pero la insulina, ves los picos de insulina postprandiales, ese paciente ya está empezando a tener resistencia a la insulina, aunque tenga una hemoglobina glucosilada normal, una glucosa en ayuno normal, y siempre vale la pena ir como un pasito adelante porque ese paciente metabólicamente ya está desarrollando una enfermedad. De hecho, los niveles de cómo diagnosticamos la diabetes han ido disminuyendo el punto de corte conforme pasan los años, y en los últimos congresos de endocrinología creo que el poder visualizar también la insulina es muy importante para ir previniendo más estos casos. Gracias, doctora. Y ahora pasando a otra rama que nosotros debemos de abordar, que son los trastornos del tejido conjuntivo. Como sabemos, pues estos también son conocidos como trastornos vasculares de la colágena, los cuales pues van a causar una diversidad de manifestaciones clínicas y son afecciones que son generalizadas y se van a caracterizar principalmente por las anomalías del tejido conjuntivo. La gran mayoría de estos pues va a estar mediada por lo que son anticuerpos. También son llamadas pues enfermedades de complejos inmunitarios, ya que muchos de estos pues se presentan con depósitos de complejos específicamente o se almacenan principalmente en órganos o tejidos específicos. Todo esto va a generar tanto procesos inflamatorios que van a ser estériles, no van a ser específicamente relacionados con infecciones o alguna otra entidad, sino son estériles y afectan principalmente piel, articulaciones, vasos sanguíneos y riñones. Otra categoría de estas entidades de enfermedad incluye trastornos heredados de hueso, piel, cartílago y membranas basales. Pues como saben, pues membranas basales existen en diversas partes del cuerpo, sobre todo en riñón, ¿no? Estas están divididas en que las cuales son mediadas por anticuerpos y las cuales no son mediadas por anticuerpos. En la gran mayoría de estas entidades, pues el factor reumatoide va a estar presente. En la gran mayoría de los trastornos inflamatorios, pues autoinmunes. Entre ellos, pues se encuentran el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la dermatomiositis y las vasculitis. Otros procesos inflamatorios como las espondiloartropatías seronegativas, estas pues se caracterizan sobre todo porque no van a presentar factor reumatoide, pero sí van a tener un fuerte vínculo con el antígeno HLA-B27. Y estas van a comprender sobre todo y principalmente las espondilitis anquilosantes, la artritis psoriásica, la enfermedad de Reiter y las enfermedades intestinales inflamatorias como es el CUSI y la enfermedad de Crohn. Todas estas enfermedades, pues por el hecho de que generan un proceso inflamatorio, pues tienen que ser descartadas e igual supervisadas en un proceso de deseos de embarazo. Hablando un poquito de lo que es el lupus eritematoso sistémico, pues este tiene tasas de aborto desde un 40 a un 70%. Esta entidad se presenta principalmente en pacientes que van de 15 hasta los 65 años y tiene una incidencia de 1 en 700 mujeres. Esta se caracteriza también por la presencia de linfocitos B hiperactivos, las cuales pues se van a encargar de la producción de los anticuerpos y las que van a causar el daño hístico y celular cuando se dirigen todos estos o los complejos a algún componente del núcleo celular de algún órgano. Alrededor del 90% de los casos de este lupus va a ocurrir en mujeres y pues su prevalencia es en aquellas en edad fértil, que va de casi de 1 a 500, como comentaba, de 500 a 700 aproximadamente. Y la tasa de supervivencia a 15 años, una vez diagnosticado el lupus, es del 80%.
Las infecciones, las crisis de lupus, la insuficiencia de órgano terminal, la hipertensión, las apoplejías y la enfermedad cardiovascular, pues obviamente todo esto va a contribuir a la muerte de una paciente. Obviamente, antes o previo a esto, pues el daño a órgano blanco o el proceso procoagulante o el daño endotelial, pues va a generar una falla a la implantación, un mal desarrollo embrionario, y obviamente una disminución a la circulación y a la oxigenación de las arterias uterinas. El riesgo relativo a la enfermedad pues va a aumentar si hay herencia del gen autoinmunitario en el cromosoma 16 que va a predisponer a diversas entidades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la psoriasis. Y pues aquí está, les pongo esta tablita, no la voy a leer toda, pero son algunos de los sistemas de órganos que se afectan y pues algunas de las manifestaciones. Cabe recalcar pues que como son afecciones al tejido conjuntivo, conectivo, pues va a haber disfunción de diversos órganos, ¿no? Y obviamente el daño endotelial que genera, pues obviamente nos va a nosotros poner un obstáculo importante a vencer una vez que nosotros pongamos el objetivo, pues de lograr un embarazo sano. En los datos de laboratorio, pues nosotros lo que vamos a buscar son sobre todo anticuerpos antinucleares. Realmente no son tan específicos, sin embargo, pues son bastante sensibles, ¿no? Y al lupus. Estos se van a encontrar en titulaciones bajas en enfermedades autoinmunes, infecciones víricas agudas y procesos inflamatorios crónicos. Varios fármacos pueden generar una reacción positiva y principalmente los anticuerpos anti-DNA de doble hélice y antígenos anti-Smith son los que son más específicos para nosotros lograr el diagnóstico de lupus. Y aquí dejo esta tablita también en la cual pues podemos observar la prevalencia de los anticuerpos dependiendo de la enfermedad, sobre todo pues en este caso del lupus. Vamos a ver que los anticuerpos antinucleares van a estar hasta en un 98% presentes. Sin embargo, como les comentaba, no son específicos de lupus. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena van a estar prevalentes en un 62 o un 70% en esta enfermedad, y los anticuerpos anti-Smith, a pesar de no tener una prevalencia tan elevada, son muy específicos de la enfermedad. Ok, bueno, pues el diagnóstico se va a realizar dependiendo de los criterios de la American Rheumatism Association. Pues vamos de todas estas manifestaciones clínicas, la presencia de 4 o más de manera simultánea puede hacer el diagnóstico de lupus eritematoso, ¿no? Yo creo que es importante respecto a lupus, es la gran simuladora, porque la verdad te puede dar solamente un órgano, no todos específicamente, por eso requieres como tener varios criterios, no solamente uno te dice que es lupus. Y lo otro, los anticuerpos siempre se deben de pedir por inmunofluorescencia y los que son específicos son los anti-DNA, que cuando salen los anti-DNA positivos junto con el anti-Smith, el tema de trombofilia asociado a lupus es mayor, que ese es el tema más importante en lo que ustedes deben de abordar. Entonces, esto siempre es importante que lo pidan como el escrutinio de los pacientes, sobre todo si tienen una paciente con dolor crónico, astenia, dinamia, hiporexia, dolor articular. Muchas veces hay que indagarlo bien porque el paciente está acostumbrado a vivir con dolor muchas veces y no lo toma como un síntoma importante. Y la proteinuria también es importante que la revisemos, porque en México la nefropatía por lupus es alta. Esta manifestación clínica es más evidente en nuestro país. Entonces siempre es importante como hacer una recapitulación de los antecedentes familiares, cómo ha sido su vida, dolores articulares generalizados, cansancio crónico, periodos de repente de anemia sin causa aparente, ¿no? Pero eso se hace al interrogatorio. Creo que es importante con una buena historia clínica lo puedan descartar.
Así es. Sí, como comentaba así al inicio, pues nuestra herramienta, al menos inicial, pues va a ser nuestra clínica, ¿no? El interrogatorio, la historia clínica, la exploración física, nos va a dar muy por encima de todo una orientación hacia un diagnóstico presuncional, ¿no? Presuntivo. Y pues ya con nuestra batería de herramientas y de estudios de laboratorio, de imagen, pues ya corroboramos diagnósticos. Pero sí, principalmente, como bien comenta la doctora, un adecuado interrogatorio siempre nos va a dar la pauta para nosotros poder abordar algo, cualquier situación que una paciente nos maneje, ¿no? Y aquí sobre todo, pues en reproducción, lo poco que yo he estado aquí trabajando, pues sí, en efecto, o sea, nosotros tenemos que indagar hasta casi en la mascota, ¿no? Porque muchas veces hasta el antecedente familiar nos puede orientar hacia una patología y sobre todo las trombofilias, ¿no? Que lo vamos a hablar ahorita, abordar rapidito, pero sí, la trombofilia bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero tiene un componente genético hereditario muy importante, entonces pues si no lo preguntamos, nunca nos lo vamos a imaginar. Entonces, pues sí, importante la clínica, ¿no? Y una de las patologías que tanto se mencionan en reproducción y en pérdidas gestacionales recurrentes es el síndrome antifosfolípidos. Esta pues es una trombofilia adquirida que va a estar medida igual por anticuerpos, en la cual va a estar caracterizada por eventos trombóticos recurrentes o morbilidad del embarazo como parte de su constelación clínica. De hecho, uno de los antecedentes importantes o criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido, pues es pérdidas gestacionales, ¿no? Entonces, tenemos que poner así en focos rojos esta patología cuando nosotros estamos abordando una paciente que ha tenido pérdidas gestacionales y pues obviamente eventos trombóticos. Los principales constituyentes son los fosfolípidos, lipídicos de las células y membranas orgánicas. Los anticuerpos antifosfolípidos, pues obviamente estos van dirigidos contra los propios fosfolípidos y pueden ser de cualquier tipo de inmunoglobulina, G, M y A. Pues obviamente la fisiopatología de esta enfermedad va a estar medida por uno de los siguientes aspectos, que son la activación del estado si de por sí ya el embarazo es un estado procoagulante, pues aumentan ahora, imagínense, agregando un síndrome antifosfolípido, ¿no? Se activan más cascadas de coagulación procoagulante, se inactivan los anticoagulantes naturales, hay activación del complemento e inhibición de la diferenciación del sincitotrofoblasto. Esta enfermedad tiene una incidencia aproximada del 3 al 5% ya en mujeres embarazadas y 15% de las pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes pueden llegar a tener anticuerpos positivos, anticuerpos antifosfolípidos, la cual pues es una de las causas tratables más importantes de la pérdida gestacional recurrente, ¿no? Y la fisiopatología en este caso, como comentaba, pues es la inhibición de la diferenciación de la función del trofoblasto, lo que nos va a venir a dar a nosotros pues lo que es la placenta, ¿no? La activación del complemento, la respuesta inflamatoria local, y pues obviamente la trombosis de la vasculatura, de la vasculatura uteroplacentaria que se debe de dar de forma natural. Otros datos importantes, pues aquí lo que hay que medir, los anticuerpos antifosfolípidos específicos, entre ellos la beta-2-glicoproteína 1 o la apolipoproteína H, las cuales pues estas pueden ser medidas en sangre y estas están encargadas de inhibir la actividad de protombinasa dentro de las plaquetas y pues inhiben la formación de plaquetas. Estas previenen la activación de la cascada de la coagulación. Los anticuerpos antifosfolípidos pues van a revertir toda la actividad que estas proteínas producen y pues por ende forman trombos. El anticoagulante lúpico es un grupo de anticuerpos dirigido contra las proteínas a unión de fosfolípidos. Y alguien comentó, okay. Y los anticuerpos anticardiolipinas, estos van a estar dirigidos contra una de las cardiolipinas de fosfolípidos de las membranas y las plaquetas mitocondriales.
Bueno, existen algunos, perdón, anticuerpos contra los anticoagulantes naturales, como lo son los antifosfolípidos, los cuales pues van a estar dirigidos contra las proteínas anticoagulantes naturales C y S, los cuales ahorita vamos a hablar un poquito también en lo que son las trombofilias, y pues otros contra la proteína anticoagulante, la anexina 5, que se expresa en altas concentraciones por los incitotofoblastos. Entonces, como sabemos aquí, la falla va a estar dirigida principalmente al proceso de implantación, ya que no vamos a lograr un adecuado pase de neovascularización entre el sincitiotrofoblasto, lo que va a ser la placenta, hacia el útero. Entonces, pues esa falta o esa falla de implantación, pues son lo que nos van a estar generando pérdidas gestacionales. Y bueno, este esquemita nada más lo pongo como pues, de lo que ya comenté, mencionando nada más que aquí pues los anticuerpos antifosfolípidos se unen a las células beta, se forman los anticuerpos antifosfolípidos y se van directamente a realizar el daño a nivel de las células endoteliales. Obviamente va a haber una activación de una activación de las células proinflamatorias y de las células endoteliales, promoviendo obviamente la formación de coágulos, la agregación plaquetaria, y obviamente todo esto pues va a interferir en la formación de las células deciduales y del trofoblasto. Aumenta el complemento, aunque aumentan hay aumento de la selección de proteínas E, factor tisular, el factor de crecimiento endotelial, vascular aumenta, hay netosis, hay aumento en la expresión de la glicoproteína 2B3A. Todo esto pues obviamente se resume a daño por inflamación, a vasculopatías, formación de trombos y obviamente pues todo esto a grandes rasgos y en resumen pues nos va a generar complicaciones para el embarazo, ¿no? Entonces, existen algunos criterios diagnósticos para síndrome antifosfolípido. Esos pues, se hicieron en Sapporo, en Japón en 1999, pero ya hubo una actualización en 2006, donde los expertos pues ya también propusieron y agregaron las modificaciones a los criterios, a los criterios previos, incluyendo ya ahora en 2006 los anticuerpos beta-2 glicoproteína 1. Y a partir de ahí, pues ya no ha habido nuevos cambios, ¿no? Otro de los diagnósticos que debemos de diferenciar o descartar, pues es la artritis reumatoide. Esta, pues igual, es una enfermedad inflamatoria crónica, lo que genera una disfunción por procesos inmunológicos. Se afecta principalmente las células T infiltrantes, las cuales van a secretar citocinas para causar inflamación, sobre todo a nivel de la cápsula sinovial, poliartritis y síntomas sistémicos. El rasgo fundamental, pues es como le comentaba, la sinovitis inflamatoria, principalmente afectando articulaciones periféricas, pero al final de cuentas, proceso inflamatorio, ¿no? Aquí importante que no se nos pase todo proceso inflamatorio, sea inmunológico, infeccioso o cualquier entidad que afecte el sistema endotelial por inflamación, pues nos va a generar dificultades para el embarazo, ¿no? Las manifestaciones extraarticulares pues van a incluir nódulos reumatoides, las vasculitis, síntomas pleuropulmonares, entre otros. Y pues obviamente y lamentablemente pues la mujer se ve más afectada por esta patología, la cual se va a presentar aproximadamente entre los 25 y los 55 años de edad. Tiene una prevalencia mundial del 0.5 al 1%. Y pues obviamente una vez que el embarazo se presenta, se va a proteger contra el desarrollo de anticuerpos contra artritis reumatoide por el microquimerismo que se puede presentar. Bueno, aquí son algunos de los criterios para la clasificación de artritis reumatoide y pues únicamente nada más mencionar por mucho que hay compromiso de articulaciones grandes, pequeñas y medianas. Las pruebas serológicas van a estar dadas principalmente por
el más específico, que es el péptido, el anticuerpo péptido citrulinado, obviamente el anticuerpo, contra el factor reumatoide y los reactantes de fase aguda, ¿no? El que ya conocemos, PCR, BCG, y pues obviamente la duración de los síntomas. Todavía el diagnóstico se debe realizar una vez ya pasados síntomas, más de 6 meses. Semanas, perdón. Y ahora entrando a lo que son trombofilias, pues estas entidades nosocomiales pues son dadas principalmente por descarte. Una vez que nosotros tenemos una paciente con pérdidas gestacionales recurrentes o no damos con una entidad patológica específica, muchas veces nos vamos y nos guiamos sobre todo a las trombofilias, ¿no? Y empezando por una de ellas es la mutación del factor B de Leydig, el cual se puede hacer diagnóstico por medio de PCR y este va a estar resistente a la proteólisis por la proteína C activada. Esto va a generar la presencia de la mutación y pérdidas gestacionales recurrentes, con un odds ratio de 2.02. El riesgo de pérdida del embarazo con un odds ratio de 1.93 y pérdidas subsecuentes de embarazo con un odds ratio de 2.03. Estas patologías, las trombofilias, pues van a estar la gran mayoría diagnosticadas por medio de PCR. La siguiente mutación es en la protrombina, también diagnosticada por PCR. Va a haber un aumento de los niveles de la protrombina en sangre, obviamente son estados protrombóticos, y el riesgo de pérdidas gestacionales recurrentes en mujeres con la mutación tiene un odds ratio de 1.81 con un índice de confianza de 1.26 a 2.60. La mutación MTHFR, el polimorfismo principal y el más común es el C677T, el cual en embarazos heterocigotos se va a presentar con unos ratio de 1.77 y en homocigotos por ratio 0.3.55, el cual pues está sumamente elevado y es el más común, con un intervalo de confianza de 2.76 a 4.56. La deficiencia de proteína C y S, estas van a estar medidas directamente ya en sangre. Son entidades poco comunes, mayor riesgo de tromboembolismo, pero no se han asociado como tal a pérdidas gestacionales recurrentes. Pero pues igual, son trombofilias que pueden generar alguna alteración en los procesos procoagulantes que pueden generar cualquier situación que pueda afectar un embarazo. Y por último, la deficiencia de titrombina, que también son entidades igual, son raras y no se han visto asociadas principalmente a las pérdidas gestacionales. Entonces, realmente el tamizaje de rutina no está recomendado. Realmente las diferentes escuelas refieren que son estudios y son diagnósticos de exclusión. Ya una vez que nosotros no damos con un diagnóstico certero por clínica, por entidades más comunes, por clínica, nos vamos directamente ya en búsqueda de algo más extraño. Y en este caso, pues, entran las trombofilias, en las cuales, pues, tenemos una alta tasa de diagnóstico, ¿no? El factor 5, el factor 2 y la proteína S posterior a la segunda pérdida puede estar presente, lo que menciona la Royal College, el R no realizan tamizaje, solo en contexto de investigación o factores de riesgo, y la ASRM, esta refiere que pues, no se debe realizar tamizaje únicamente en contexto o si se presenta algún factor de riesgo, ¿no? Si una paciente llega y dice que en la familia en algún momento se hizo diagnóstico de alguna trombofilia, pues aquí está bien el aplicar el abordaje diagnóstico para dar con cualquier trombofilia en la paciente. Y pues ya casi para concluir. Perdóname, en este tema es importante. Bueno, yo creo que en la clínica las trombofilias sí han sido todo un tema, ¿no?
Sí. De hecho, el doctor Luján es de los pioneros que empezó a hacer más estudios sobre trombofilias. La antitrombina 3, la deficiencia de antitrombina 3 en México es más importante que el factor 5. Sin embargo, sí es un factor importante. Entonces, aquí siempre váyanse a historia clínica, familiar, antecedente familiar de pérdidas mamá, hermanas, ¿no? Pérdidas fetales. Sí es importante hacer el diagnóstico una vez que también ya se descartaron las enfermedades reumatológicas agregadas. Síndrome de anticuerpos antifosfolípido principalmente. Perdón, ya, eso era todo. No, muchas gracias, doctora. Gracias. Y pues ya nada más para mencionar lo que es el factor masculino, obviamente cualquier proceso que genere radicales libres igual en el hombre, pues también puede afectar la calidad. Ahora el COVID pues también ha venido a afectar la calidad y el, la energía en la división espermática es importante. El alcoholismo y el tabaquismo en el hombre pues también afectan todo el estado, el hábito diario del hombre pues también. Es menos el impacto que genera los estados ambientales, pero sin embargo por supuesto que sí lo hay. Y pues obviamente se afecta la densidad espermática, la morfología, la motilidad progresiva y el índice de fragmentación del DNA se ha visto afectado. Y pues últimamente ya ha habido estudios que sí refieren que el COVID y vacunas pues ha venido también a dañar un poquito este índice de fragmentación del DNA, ¿no? Del espermatozoide, aunado pues a los malos hábitos que también pueden presentarse, ¿no? Y por mi parte, pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta o anexar, porque siento que me faltó mucho, pero a la vez me hubiera gustado abordar más todavía un poquito los temas, pero pues visto el ámbito del médico internista, pues yo creo que la doctora Erika me ayudó bastante, muchísimo, y pues ahora sí que ella me complementó lo que yo me hubiera gustado a lo mejor indagar un poquito más, y aún así siento que nos quedamos cortos, ¿no? Porque cada patología, cada factor de riesgo, pues es un tema complejo y aún así, pues nosotros al menos, como mínimo, debemos de aprender a detectar factores de riesgo y obviamente saber pedir los estudios pertinentes para hacer diagnóstico, ¿no? Y si de ser necesario, pues ahora sí apoyarnos en la medicina interna o en cualquier algún otro especialista que nos pueda apoyar, ¿no? El hecho de una paciente o una pareja que desea embarazo, pues es un examen y un estudio global que debemos nosotros, de cada ángulo, debemos de abordar y no dejar pasar nada, porque como una trombofilia, que como les digo, es un estudio son estudios de descarte, diagnósticos de descarte, aún así lo debemos de preguntar. Y si nos estamos quedando sin opciones diagnósticas, pues pedirlo, ¿no? Como una de nuestras partes o una de nuestras herramientas para lograr dar con pacientes que no pueden quedar embarazados o que tienen pérdidas gestacionales, ¿no? Sí, aquí lo importante es que siempre lo piensen y lo descarten dirigiendo bien los estudios, porque luego si no sabemos si no sabemos qué es lo que estamos buscando, nos va a ser muy complicado poder interpretar los estudios que están buscando y esto se vuelve como una revoltura. Entonces creo que aquí siempre es importante que nos apoyemos, porque pues obviamente no tenemos el conocimiento absoluto de todo, pero sí tienen la obligación de pensarlo y si tienen alguna duda, mandarlo al especialista o al subespecialista que les puede ayudar a darle el contexto clínico redondo de una pareja con infertilidad, que es todo un reto, ¿no? O sea, hay muchísimos factores aquí que están metidos, de cosas muy simples, muy sencillas, a cosas muy complicadas. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los alumnos. La doctora Adriana Ruiz. Hola, buenas noches, doctora. Otra vez yo. Eh, Sí. bueno, aquí en el caso de las trombofilias, Ujú. pues tenemos, o sea,
nuestros tratamientos están como aspirina y dar heparina. Heparina. Entonces, Correcto. mi punto o Y sea, algunas está veces bien, esteroide, ¿no? Ujú. así también. Está bien, por ejemplo, darlo como parte del protocolo de la preparación endometrial, o sea, no tenemos que esperar a que sea una falla, a una pérdida recurrente en la gestación para empezar a usar aspirina. Lo podemos como utilizar parte del protocolo. ¿Correcto o no correcto? Pues si tienes la sospecha, no le va a hacer daño ni la aspirina ni la heparina y probablemente el esteroide solamente es como ya justificar bien tu diagnóstico. No sé si allá en la clínica el doctor Luján tenga algún comentario al respecto de esto, pero la aspirina y la heparina creo que son la base de los tratamientos para este tipo de trombofilias. Sí, Adri, nosotros usamos tres cosas. Usamos aspirina, pero usamos los 150, pues por el efecto del estradiol, y usamos la heparina, o sea, cuando hay trombofilia, desde el inicio Desde el inicio. y el secreto, pues es que antes, o sea, antes de o al inicio de la progesterona, ahí empecemos, porque ahí es donde se produce la neovascularización endometrial, ¿no? Ese es el secreto, es ahí antes de que se lleve a cabo la placentación. Por eso muchos tratamientos no funcionan, ¿no? Pero cuando hay trombofilia o las arterias uterinas, la pulsatilidad es alta, o sea que está por arriba de 2.4, pues aunque no tengas el diagnóstico de trombofilia, lo ideal es, aunque sea utilizar una dosis muy baja de 5,000 unidades de INEPAR, cuando no tienen recursos o cuando, porque después se los puede cubrir el seguro, ¿no? En el embarazo. Y al momento de empezar con la progesterona, ajustarlo al mililitro cada 12 horas de 5,000 unidades, pues, si su peso es menor a 80 kilogramos. Pero las uterinas es el principal factor, o las espirales, porque esas las uterinas hay una que compensa, ¿no? Casi siempre, pero las espirales, el punto de corte es 0.7. Si tienes 0.7 en las espirales, hay que darles desde el inicio arginina 1 gramo cada 12 horas, los 150 de aspirina y al menos 1 mililitro de heparina desde que empiecen el estrógeno, porque pues justificas por las resistencias altas. El tema está también pues que si pensamos mal, si esa paciente desarrolla pues algún evento o pierde el bebé por trombos y no lo empezamos a tiempo, pues también nos puede mucho, ¿no? Bueno, nos puede, y aparte que la paciente, sí, ¿por qué no lo empezaste antes, no? Entonces sí, la clínica, como decimos siempre, es importante. Las arterias hay que medirlas, y las espirales. Entonces tener algo medible es muy padre. En teoría, prácticamente si cuando vamos a transferir está por arriba de 0.7 las espirales, no las uterinas, las chiquititas, pues las posibilidades de falla de implantación o químico, o que se pierda porque no se lleva a cabo bien la placentación, es muy alta. Entonces ahí hay que, ¿no?, incrementar la arginina, y normalmente con esas dosis de anticoagulante es muy poco probable que no tengan ese efecto. Cuando a pesar de la arginina y en 1,000 miligramos cada 12, el mililitro de 5,000 unidades de heparina cada 12 horas y los 150 de aspirina no abren las arterias, hay algo también que es precursor de la arginina, que produce ATP y que tiene un efecto así muy, muy potente en las arterias espirales, bueno, cerebrales y espirales, que es la citrulina. La citrulina se llama Reactimol, son unos sobres, es sandía, viene de la sandía, de la cascarita blanca de la sandía. De hecho, se usa para la semilatamia, funciona muy bien. Yo lo he tomado y yo en general no soy para nada hiperactivo, pero no, en general no me siento cansado. Y después de COVID, la segunda vacuna, tenía cansado, me quedaba así, dormido blando, ¿no? Entonces el citrulina un mes se usa nada más. Pero bueno, abre las arterias increíble, y es rápido, es un sobrecito cada 2 horas. Entonces sí, la medición de las arterias es el factor más importante, porque el que tengas una mutación, pues no necesariamente se te va a expresar, pero si tienes las espirales pequeñitas, sí, o si tienes pues insuficiencia venosa, pues ya sabes que son las que te pueden hacer microtrombos, ni siquiera una trombosis, ¿no? Y eso
pues afecten en muchas formas. Y pues hay que protegerlos y nosotros también. Y incluso este tema de los genes que nosotros medimos en pacientes que pierden bebé, de hecho hay que compartírselas o más. Encontramos que el factor 2 y el factor 5 de todos los que medimos, de hecho hicimos un control sano, era muy baja la incidencia, encontramos una incidencia muy alta, fue con PAI-1, o sea, lo que más afecta a nuestro país, más que el efecto protrombótico, es el fibrinolítico. Ese es el tema con los mexicanos, ¿no? Por eso perdemos tantos bebés. Y pues se activa cuando no nos movemos, cuando cenamos tarde y con el azúcar, ¿no? Entonces es lo de nosotros. Y el estrógeno, pues es una bomba. Por eso tener como el dímero D y el fibrinógeno de base ayudan mucho como referencia, ¿no? Para saber cuándo se eleva, qué tanto se eleva. De hecho, en los ciclos, pues se puede elevar un 20%, 25%, máximo 30% por el efecto de la estimulación o la preparación, pero al menos ya sabes que si tienes 350 fibrinógeno y de repente tienes 700, dices, bueno, es por la estimulación, pero ya es muy alto, ¿no? Para esta persona. Entonces, pues bueno, es lo que usamos y funciona súper bien. El secreto es empezarlo desde el inicio, ¿no? En esas pacientes. Bueno, entonces el PAI-1, como lo abordamos, pues es en pacientes que hay evidencia de resistencia a insulina, es con metformina e inositol. Cuando los índices están bien o ya están con alimentación, inositol. Y el inositol usamos para estos fines de 500 miligramos igual cada 12 horas, o sea, un mínimo 1 gramo. El inositol, pues lo producen mucho de la cebada y del eneldo. Y luego lo otro, Erika, que ya para finalizar, es que sí llama la atención que, por ejemplo, cuando hacemos ciclos, digo, a todos nos pasa, que las pacientes que tienen, pues, o sea, 40 años, que es una población muy grande, ¿no? 40 por regla, ¿no? De los 35 que vamos a usar hormonas, preparación o estimulación, pues que no tienen electro o no tienen preoperatorios, o sea, lo minimizamos mucho, Erika. No sé si te pasa igual, fibrinógeno. Sí. Porque te hace un trombo y no tienes fibrinógeno, con altas dosis de estrógeno, pues como cuando pasa, ¿no? A veces hasta mastografía. A los días. Pero yo creo que sí, tener un electro portátil, no lo imprimimos, le tomamos foto, pero sí se los tomamos a todas. Y es increíble la cantidad de cambios en el ritmo de extrasístoles que hay, que la mayoría están pues amigables, ¿no? En la vida, pero sí es impresionante cómo cuando lo mides de rutina, pues te sorprendes cómo los signos vitales son. Y luego también cuando no sabemos el basal, dices, 120, 80, siempre es en 110, 60, ¿no? Como que dices, está perfecta. Entonces sí, la parte muy, muy básica nos da mucha información. Entonces yo siento que sí, el trabajar con internistas nos genera más conciencia, ¿no? De cuidarnos más y a los pacientes. Sí, este tema de las valoraciones prequirúrgicas, ¿no? O sea, generalmente como que creemos que una valoración prequirúrgica es para cualquier persona por arriba de los 50, 60 años, ¿no? Y lo que hemos aprendido en la clínica es que pues a todas las pacientes se les hace una placa, un electro, los laboratorios generales, un examen general de orina, como que lo minimizamos en el día a día y es algo muy importante, sobre todo para tener basales antes y que conozcas el organismo de tu paciente. Aparte, las pacientes que están en procesos de embarazo, pues les cambiamos todo, ¿no? O sea, es como hacemos una tormenta ahí de hormonas, factores de inflamación, más los que la paciente tiene per se, ¿no? Entonces creo que siempre es importante que estén con todos los puntos lo mejor cubiertos posible para que su paciente y ustedes estén lo más seguros. Creo que eso sí es muy importante también. Y nos ha funcionado en la clínica, la verdad nos ha funcionado esa parte. Digo, ustedes no tienen la obligación de ver un electro, pero por lo menos, como decía un residente que tuve de ortopedia, ¿no? Por lo menos sabía que si los piquitos van para arriba o para abajo, hay algo anormal, entonces le hablo, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante siempre, por lo menos tener un trazo de base, siempre que un paciente llegue con ustedes y que tengan un electro ahí base.
Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Sí, ahorita que se tocó rapidito el tema del inositol, leí un estudio que en los pacientes con síndrome ovario poliquístico y obesidad se ven en un 40% beneficiadas con el inositol. Entonces, yo creo que así debería ser un medicamento casi, casi como el ácido fólico, ¿no? El inositol, sobre todo en pacientes con obesidad, porque mejora la resistencia a la insulina, en el hiperandrogenismo que se provoca, la mala receptividad endometrial que presenta per se el síndrome ovario poliquístico, los niveles de LH y pues obviamente en las trombofilias, ¿no? Todo esto, el inositol, pues nos leí que es bastante bueno, entonces pues Claro. ahí se los dejo al costo. Solo completar, en el último congreso que hubo de medicina reproductiva se habló mucho de los inositoles y hubo como una mesa de debate, la cual Te como estoy esperando para dormir. la cual hace cuenta que sacaron las conclusiones así como finales. Es dar mioinositol versus dequiroinositol. Si vas a dar la combinación, va a ser una de 1 a 40, o sea, esa combinación, y es preferible porque al final, si tú das, por ejemplo, como si diéramos vitamina D, el dequiroinositol, nos va a generar resistencia a la insulina en algunas partes del cuerpo. Entonces, nos va a hacer el efecto contrario. Entonces, tenemos que sí tener la tendencia a que solo sea el mioinositol y que sea en momentos separados del día. O sea, que no te tomes, o sea, los 4 gramos juntos, que sí trates de hacer los 2 gramos mañana y tarde, ¿no? Y nada más como para completar eso. Gracias, Beca. Así. Sí, correcto. Y Oye, las presentaciones que hay en México de inositol no son las suficientes, ¿no? Sí, ajá, ustedes son los expertos en esto, pero sí, creo que las presentaciones de inositol comerciales no son como, están disminuidas en el gramaje, ¿no? Entonces también tenemos, creo que encontrar una buena dosis de inositol. Bueno, pues está el G-Balance, que Ujú. es de Nestlé, y está el de laboratorios IFA, que también tiene sus polvitos de 2 gramos, ¿no? Que se supone que esos son como los más Los acercados. farmacológicos. Ajá. Ujú. Y bueno, pues el Inofolic HP, pues hay toda una discusión ahí de cómo se convierten esos miligramos Ujú. a los 2 gramos de inositol. Pero bueno, definitivamente el mioinositol Ujú. solo va a ser muy bueno Más para los resistente. pacientes Ujú. y también pues evitar la sobredosis del dequiro, ¿no? O sea, sí utilizarlo el dequiro al principio, pero no como ácido fólico. Correcto. No sé, ¿alguien oye, más? Adri, y también estudios que publicamos encontramos en fallas de implantación, en pérdidas y abortos recurrentes. La IHFR la mutación está igual que el PAI1 y por eso es bueno eh, dar los 800 microgramos de metilfolato del Nocele, bueno, metilfolato de Amazon, pero Ajá. Nocele. Entonces, nosotros usamos por ejemplo, el Regenesis Max tiene Ajá. metilfolato, entonces, y agregamos el Nocele y ya tenemos la dosis, pero sí es bien alta la incidencia y ese, pues, aparte que te puede dar problemas de placentación o de transcripción, ¿no? Para lo congénito, pues eleva se asocia con el tema circulatorio, ¿no? Por la homocisteína. El tema de la homocisteína también es que cuando mides niveles siempre se hacen rangos normales porque no son normales para las personas. La homocisteína fluctúa así, pero sí el usar al menos no sé el suplemento que utilicemos, yo creo que lo deberíamos usar en todas porque eso lo midió Carlitos y lo publicó. Te los voy a enviar. Ok, Ok, súper. bien, Gracias. Omar. Gracias, Doc. Pues gracias a todos. Buenas noches. Que la pasen Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias.
Muchas Bye. gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Gracias a Al todos. contrario, gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bye. Gracias. Gracias, gracias, Charlie. Bye. Gracias.